Buenas noches, ¿cómo están? Saludos por acá a Luis, Jason, Selene, Mónica. Selene, qué chévere volverte a ver por acá. ¿Me puedes regalar cuando acabemos la sesión unos 5 minuticos? Hola, profe. Claro que sí, por supuesto. Listo, perfecto, qué bien, bienvenida. Bueno, gracias. Oiga, profe, usted ahí saludando a Selene, mire que la compañera que nos pusiste, yo no la he visto nunca, ¿cómo se llama? Lice Joana Suta Zárate. Me trata Ah, de ¿no? comunicar, enviar correo y nada. Ah, bueno, pues ya hasta ahí debe llegar, ¿no? Pues no hay que insistir más. Bueno. Pues sí, es muy raro porque me he dado cuenta que hay unas personas que nunca se conectan. No sé si es que, eh, bueno, digamos que me pasó con una materia en donde las personas no se conectaban y yo dije, pues no, esas personas no, eh, pues ya asume uno que no van a realizar actividades ni nada, y sucede que presentaron tremendas actividades que no podían era conectarse, pero ese es otro cuento, esto no es obligatorio conectarse, pero me respondieron muy bien sin necesidad de venir a las sesiones. Me decían, no, yo trabajo de noche, no sé qué, si sé más, entonces me queda muy difícil. Entonces yo veo las grabaciones y con base en eso pues estudio, desarrollo mis actividades, presento el examen y pues me va bien. Y sí, pues va bien. Entonces, pues nada, no te preocupes por eso, Jason. Entonces, con los que puedas presentar la actividad, esa actividad está programada entonces para dentro de 8 días. ¿Qué va a pasar? Que el examen lo van a presentar el domingo, ¿sí? Yo tengo que publicar notas el miércoles, entonces el domingo van a ver publicada solamente la nota del examen, ¿ok? O sea, el 50% de la nota. Y el viernes que realicemos el conversatorio, ahí ya saco de una de la nota, se las publico, corrijo esas notas y ya les queda todo bien. ¿Listo? Para que no haya inconveniente. Cuéntame, Luz. Hola, Luz. Hola, profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfecto, ahora sí te escucho muy bien. Profe, yo el lunes le había enviado un correo porque teníamos una duda con respecto a la actividad. Eh, Listo. en la Entonces, dime, tranquila. es que en la exposición dice que el capitán debe hacer una exposición de 10 minutos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿solamente tiene que exponer el capitán o exponemos todo el grupo? No, Luz. Básicamente, el capitán va en su exposición, va a dar un contexto a todos nosotros de la temática que les fue asignada. ¿Con qué propósito? Para que nosotros podamos tener en la cabeza ya qué es la temática y comenzamos a hacer preguntas, ¿ok? Entonces, por lo general, yo soy el que arranco haciendo preguntas. Entonces, digamos que la función del capitán es hacer la exposición. Obviamente el capitán tuvo que haber hecho todo un trabajo que no se ve, que es llamar a los integrantes del equipo, decirle, oye, mira, tú coge este tema, explícalo, no sé qué, si sé más, los organiza, pero el capitán básicamente ese día lo que hace es la exposición de 10 minuticos, un pequeño contexto de la temática que les fue asignada. Y ya el resto lo hacen los otros compañeros, que es básicamente participar en el conversatorio. Por lo general y como el capitán... tiene ese contexto de toda la lectura, pues por lo general el capitán entra a hacer como a cubrir esos salvavidas de aquellos que de pronto están patinando en una respuesta. Entonces él entra y dice, no, mire, esto es así, esa, yo lo interpreté de esta manera y me parece muy bien y no sé qué, y lo explica. Pero es más como digamos que el capitán si quiere, porque tampoco es una obligación. Para mí la función del capitán es dar esa exposición y San se acabó. El resto ya se defiende con las preguntas que les vamos a empezar a hacer nosotros en ese momento. ¿Listo? Ah, ok, Entonces, profe. esa es básicamente la funcionalidad del capitán. ¿Eres capitana? No, señor. Ah, No, pero entonces nos preguntábamos todos si solamente exponía el capitán o exponíamos todo, que si se no, podía grabar un video tenía que ser en vivo, no sé. no, el capitán simplemente hace la exposición en 10 minutos, como te digo, algo muy resumido y concreto, simplemente para que nosotros sepamos cuál es la temática que les fue asignada. Y ya, en la medida en que empezamos a hacer preguntas,
empiezan a intervenir los otros miembros del equipo, ¿ok? Porque pues cada uno de pronto cogió una sección, cogió un tema puntual, entonces van a surgir muchas preguntas y para que cada uno de ellos empiece a dar sus respuestas y ojalá que no vayan a dar una sola respuesta, sino que participen en todas, porque dependiendo de esa participación que haga, yo les voy sumando puntos y eso les mejora la nota, ¿ok? Ok, profe, gracias. A ti. Lucenilda, es que capitanes muy metidos. No, lo que Hombre, pasa es no. que el capitán de nosotros por lo general no se puede conectar y entonces él estaba un poquito, Ah, entonces Ay, ¿quién es el capitán? es ¿cómo se llama? Juan Manuel Pérez. Ah, vaina. Sí, pues tratar de, bueno, no es mucho tiempo, son 10 minutos, entonces tratar de hacer el esfuerzo. ¿Es porque trabaja de noche? Sí, él dice que por cuestiones laborales no se ha podido conectar, entonces sí estábamos con unas dudas. Pues igual nosotros nos estamos preparando para exponer todos. Bueno, está bien, porque digamos que si tú vas a preparar una exposición, estás leyendo acerca de esa temática y fijo de esa temática te van a salir preguntas. Entonces, hagamos una cosa, si a Juan le queda muy difícil por temas laborales estar el viernes aquí en sesión, me parece muy acertado lo que tú proponías ahorita de hacer un video, es que él haga el video de la exposición de él, los 10 minutos, y lo que hacemos es en la sesión colocamos el video para que todos lo veamos y una vez culmine, empezamos con las preguntas para el resto del equipo. ¿Te parece? Listo, profe, sí, señor, muchas gracias. Sí, porque tampoco uno entiende que pues esto es virtual, es educación virtual y pues las personas precisamente estudian virtual porque tienen otro tipo de actividades y si labora de noche, pues hay que comprenderlo también. Entonces, porfa, dile que si le parece, si no tiene tiempo para poderse acercar y participar acá en la sesión en vivo, pues que nos mande el video, yo lo publico, eh, echamos a rodar en la sesión para que todos lo entendamos y ya empezamos luego con la sesión de preguntas. Listo, profe, muchas gracias. A ti, Luz, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de una temática que es bien interesante. Esto es un estudio que hizo la CEPAL frente a lo que es la evolución de la estructura tributaria en Colombia entre los años 1985 y 2018. Y básicamente llega a una conclusión que esa evolución, aunque no lo creamos, ha habido evolución tributaria. Esa evolución en esa estructura tributaria ha respondido a diferentes fines, ha cumplido con diferentes metas u objetivos que se han trazado los diferentes gobiernos. Una de ellas, la más importante, es la de estabilizar las finanzas públicas. ¿Okay? Yo les comentaba en la sesión pasada acerca de, bueno, el tema, bueno, no sé si fue la sesión pasada, creo que eso lo vimos fue el periodo pasado en procedimiento tributario, en donde les daba una gráfica y les decía que la diferencia entre, o la brecha que hay entre el gasto y el recaudo tributario, que es una brecha muy amplia y que sobre todo se amplió esa brecha cuando fue aprobada la Constitución del 91 debido a que el Banco de la República le dieron total independencia. Entonces, básicamente lo que se hacía anteriormente era que los gobiernos acudían al Banco de la República simplemente para que imprimiera dinero, cuadraban ese desfase que tenían y seguía la economía como si nada, supuestamente. Pero eso después derivaba en temas inflacionarios. Entonces, básicamente, estas reformas tributarias han ido muy enfocadas a estabilizar las finanzas públicas, es decir, corregir esos descuadres que tiene el gobierno nacional, descuadres que se ampliaron aún más con todo el tema de la pandemia. En segunda instancia, también ha logrado responder a temas de sustitución de impuestos externos por impuestos internos. ¿Ok? ¿Por qué profe, impuestos? ¿tú estás Dime. dando los puntos desde tu mente o lo estás mostrando? No, estoy apenas dando como una introducción, Ah, ok, por eso vale. no he cambiado de diapositiva. Listo. Pero sí, básicamente cuando hablo del tema de sustituir los impuestos externos por internos, es que anteriormente nosotros éramos un país exportador de café, ahora somos exportador
petróleo, de carbón, de oro, ese tipo digamos, de exportaciones, pues digamos que nos generaban unos tipos de ingresos y además, cuando los otros países venían y traían sus productos, nosotros les cobrábamos unas tasas impositivas que eran relativamente altas. Esto empieza a evolucionar la economía gracias a la globalización y se empiezan a firmar muchos más tratados de libre comercio entre países y Colombia comienza a firmar como si no hubiera mañana tratados de libre comercio con Raimundo y todo el mundo. Y eso empieza a disminuir los recaudos de esos impuestos externos y básicamente se tiene que centrar en el recaudo de impuestos internos en Colombia. Y otro punto importante es que muchos de estas reformas tributarias han tratado fracasadamente de generar temas de equidad, temas de simplicidad tributaria, que nunca lo han logrado, temas de competitividad y financiar también temas de estrategias públicas, es decir, derechos sociales, tema de infraestructura, tema de seguridad. Entonces, básicamente, para poder alcanzar todos esos objetivos, digamos que las reformas han utilizado diferentes mecanismos con impactos que han, digamos que tocado el monto recaudado, temas también de la evasión y todo lo que tiene que ver con la distribución del ingreso. Tema de la evasión, que digamos también se empezó a tocar directamente, como diría uno con los amigos, a la yugular, para estas personas que se dedican a evadir impuestos. Y básicamente hemos visto en las noticias cómo ya la Fiscalía y la DIAN están trabajando mancomunadamente para perseguir a aquellos evasores de impuestos del IVA y de todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con la retención en la fuente, que se encargan de recaudar esos impuestos, pero no se los transfieren al Estado nunca. Entonces, frente a eso, digamos que ya esta reforma tributaria, la 2277, ¿qué hizo? Le dio dientes a la DIAN para que persiguiera a esos evasores con cárcel y empieza a recuperar esos recursos. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿y por qué no lo hicieron antes? Pues yo también me pregunto lo mismo. No sé, pues digamos que mucho de eso se debía a que los políticos deben muchos favores, sobre todo los que llegan a la presidencia, lo suben ahí precisamente ese tipo de empresas que son evasoras, que saben que hay intereses de por medio, entonces que no les van a hacer nada, entonces ellos se encargan de ayudar a esas candidaturas y pues el gobierno en contraprestación lo dejaba quieto. Decía, ok, yo no lo voy a molestar, no voy a poner cárcel, pero en esta reforma tributaria ya se va a aplicar cárcel para los evasores, cosa que es bastante buena desde mi punto de vista. Entonces, como les decía, pues para poder alcanzar todos esos propósitos, todo el tema del incremento del recaudo, mejorar el recaudo de impuestos internos, mejorar temas de equidad, temas de neutralidad, temas de estrategias públicas, etcétera, etcétera, pues digamos que vamos a verlo desde 3 periodos bien importantes. Básicamente, lo vamos a hablar en ese sentido desde la óptica de el periodo de 1985 a 1994, que se conoce como la década de reformas económicas y la nueva constitución, la del 91. Digamos que en este periodo, básicamente, se llevaron a cabo, digamos que, bueno, ahí hubo 2 reformas tributarias. Digamos que mucho de eso se vio impregnado por temas de la apertura comercial. Ese fue el gobierno, digamos que del 90 al 94 fue el gobierno de Gaviria, el del 85 era Betancourt. Entonces, en la del 90-94 fue cuando Colombia definitivamente se abrió al mundo, empezó a firmar tratados de libre comercio y eso obviamente eran tratados de libre comercio hechos por niños de kinder que no sabían nada, solamente buscaban el beneficio de 3, 4 grandes empresas de Colombia y el resto de los sectores quedaron totalmente perjudicados, sobre todo el sector agropecuario. Entonces, complicado, afectamos la economía duramente, ¿sí? Y a eso pues súmele toda la degradación del conflicto que se vivió y que hoy estamos enterándonos gracias a lo de Mancuso.
Entonces, digamos que esa apertura comercial y además con la implementación de una nueva constitución en el año 91, pues básicamente con esa apertura económica se buscó, vuelvo y digo, sustituir impuestos a la actividad externa por impuestos internos. Es decir, dejamos de ser proteccionistas. ¿Proteccionista qué es? Un Estado proteccionista es aquel que sube o grava con una tasa de impuesto mucho más alta a los productos que vienen del exterior. Y eso, pues digamos que redunda en estancamiento de nuestra economía en el sentido en que nos volvemos más estáticos, no volvemos a innovar porque, pues como es para el mercado nacional, no estamos importando mucho porque si nosotros le cerramos la puerta a otras economías, pues esas economías nos van a cerrar la puerta. Entonces, pues como que nos acostumbramos y uno dice, bueno, igual, no voy a vender tanto afuera, entonces lo que voy a necesitar es suplir el mercado nacional, con eso me es suficiente y salgo adelante con ese tema. ¿Qué pasa? Que eso es malo. Ese proteccionismo es perversamente malo y lo vimos sobre todo en la era de Trump, cuando grabó con una tasa impositiva muy alta a los productos que venían de China hacia Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos le dice, ok, China quiere meter productos acá en Estados Unidos, va a tener que pagar un impuesto, una tasa impositiva del 25%. Entonces, claro, eso sube inmediatamente los costos de esos importadores y los productos ya dejan de venderse. ¿Por qué? Porque pues, ya no son competitivos frente a lo que se está produciendo internamente en ese país. Entonces, eso desató la guerra entre China y Estados Unidos a nivel comercial. Y no demora en armarse la militar, pero desde el punto de vista comercial, digamos que tiene esa afectación. Entonces, Estados Unidos se cierra a China, China trata de hacer lo mismo, y con todo este tema de esos aranceles tan altos, pues China empieza a mirar, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Para dónde arranco? Y es en donde empezamos a ver ahora que muchas de las plantas, de las fábricas de China, se están mudando a México. Y pues esa resulta ser una buena alternativa. Eh, digamos que otro de los periodos que se destaca es el periodo de 1995 al 2004. Este se conoce como el periodo de ajuste a la nueva institucionalidad, seguida por años de crisis económica nacional. Ese periodo puntualmente, digamos que durante ese lapso de tiempo, durante esos 10 años, se realizaron los ajustes necesarios para poder cumplir con el mandato constitucional, es decir, todos los derechos que traía la nueva constitución para los ciudadanos y a la vez los nuevos deberes que traía para el Estado colombiano. Entonces, digamos que en el año de 1999, Colombia tiene esa crisis, esa gran crisis hipotecaria, gracias al UPAC, y pues esto digamos que frenó mucho la economía. Y luego entre el año 2000 y 2003 se realizaron 3 reformas tributarias. En 3 años, cada año venía con su reforma tributaria. Y básicamente buscaban era estabilizar finanzas públicas, no buscaban ni mirar progresividad, no buscaban mirar temas de equidad, no, era solamente cuadrar caja, finanzas públicas. Y viene el tercer periodo que habla acerca del lapso de tiempo del 2005 al 2014, se denomina los años del auge primario con recuperación económica y estabilización fiscal. Es decir, en este periodo se observan una serie de condiciones estructurales, ¿sí? Los cambios que se han venido acumulando a lo largo del plazo y esa crisis que se vivió, pues digamos que el país se benefició de ese auge primario que le permitió tener algo de estabilidad fiscal y de recuperación económica, porque preciso empata con unos ingresos muy altos que se tuvo a nivel de exportación de petróleo, en donde el petróleo en esa época se disparó muchísimo y eso obviamente generó unos muy buenos rendimientos para nuestro país. ¿Ok? Luego de eso tenemos esta gráfica que habla Colombia en continua reforma tributaria. Esto es malo. Esta continua reforma tributaria genera inestabilidad, genera inseguridad jurídica y pues no es muy chévere para
los inversionistas extranjeros porque dicen, bueno, ¿quién me garantiza que las reglas que me están diciendo ahorita me las van a sostener en el tiempo? Puede que me las cambien al año siguiente o dentro de 18 meses. Entonces, ese es el temor más grande que tienen hoy en día los inversionistas. Saber que en cualquier momento las cosas pueden cambiar. ¿Okay? Entonces, básicamente aquí teníamos los periodos de los que estábamos hablando, la reforma del Estado y apertura, el periodo de ajuste y crisis y el auge primario. Luego viene un lapso de tiempo que es el del 2015 al 2020, que pues no está bautizado como los otros periodos, porque básicamente se miran en lapsos de tiempo de 10 años. Entonces aquí apenas llevamos 6 años. Digamos que se sale de esa métrica o de ese orden con el cual se están analizando los periodos, pero pues digamos que vale la pena mirar también el comportamiento de esos últimos años. Entonces aquí básicamente lo que vemos es... Profe, antes de que siga, pues dime. digamos el periodo y con este nuevo gobierno de izquierda que no teníamos, yo creo que va a ser algo así como de progresismo. Sí, y Puede. pues bueno, también falta ver si todo lo que pretende hacer, pues se lo Puede. permite. Ajá. Pero sí puede que sea de mucho progresismo, pero también eso puede llegar a generar crisis y algún tipo de desestabilización. Sí. Habrá que mirarlo con muchas pinzas como para luego sí poder hacer un buen análisis y compararlo con periodos anteriores para poder determinar qué tan bueno o qué tan malo fue este gobierno. Claro. Entonces, básicamente aquí vemos tres tipos de gráficas. Todo lo que es las barras verdes hacen referencia al recaudo de impuestos directos, ¿sí? Las franjas amarillas hacen referencia al recaudo de impuestos indirectos y la línea que atraviesa cada uno de los periodos es el recaudo per cápita, ¿ok? Que se mide desde esta óptica, desde esta columna aquí a la derecha. Entonces aquí lo vamos a estar viendo, un recaudo per cápita medido en términos del PIB, y acá también está el porcentaje de recaudo también comparado en términos del PIB, ¿ok? Entonces es bastante interesante, y este recaudo per cápita es un dato bien interesante porque cuando se habla de per cápita estamos mirando el nivel de recaudo que tuvo el país frente a la cantidad de población que hay en el país en cada uno de esos momentos. Entonces, pues nos da una visión mucho más amplia. Entonces, básicamente, cuando miramos el primer periodo, el de reforma del Estado y apertura, pues básicamente ese periodo encontramos que el mayor nivel de recaudo se observa, perdón, borrar esto, el mayor nivel de recaudo se observa en tema de impuestos indirectos, ¿sí? Sobre los impuestos directos. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo únicamente de impuestos directos se recaudó el 3% del PIB y vía impuestos indirectos el 4.6% del PIB. ¿Cuál es la diferencia? Profe, el Dime. indirecto es el IVA, ¿cierto? El IVA pertenece Sí, a los indirectos. sí, Listo. exacto. Y los directos sería renta, ¿cierto? Exactamente. Listo, vamos bien. Entonces, básicamente, ahí en este punto, y con base en la claridad que nos acaba de dar Jason, para un gobierno, el que sea de derecha o de izquierda, es mucho más fácil subir tarifas en impuestos indirectos que son de una mayor capacidad de recaudo porque afectan a más personas que ponerse a molestar con impuestos directos como el de la renta, en donde tiene que ponerse a, a discriminar las personas a las cuales les va a cobrar ese impuesto. Entonces, no le puede cobrar renta a todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Colombia el 58% de la población trabaja en el sector informal. Es muy difícil tratar de hacerle seguimiento a esas personas y más aún, pues tratar de decirles, entonces usted que está ganándose 1.000.000 de pesos me va a pagar el 18% de renta de todos los ingresos que obtiene durante el año. Pues es muy difícil y digamos que la DIAN no tiene el músculo ni humano ni tecnológico para poder darse ese lujo. Entonces, básicamente opta por la fácil y es yo voy a subir tarifas en impuestos indirectos que me los van a recaudar unos amigos que tengo ahí en el mercado, los grandes contribuyentes, ellos me van a recaudar ese dinero, me lo van a transferir y de esa manera yo no tengo que gastar tanto esfuerzo o realizar tanto esfuerzo para
recaudar ese tipo de impuestos. Resulta interesante, uno dice, bueno, pues sí, sí, chévere, pero el problema que tiene eso es que básicamente no miden los impuestos indirectos, no miden la capacidad de pago de todas las personas. Y eso, cuando a usted le están cobrando, cuando usted siente que su canasta familiar se le puede disparar o el producto que quiere comprar se le puede disparar simplemente por el hecho de tener un impuesto indirecto ahí atravesado, pues usted busca la manera de cómo evadir o sacarle el cuerpo a ese impuesto. Y es cuando empieza a acudir a temas de contrabando o más aún a temas, por ejemplo, como, por ejemplo, Jason dice, no, me voy a comprar las últimas zapatillas Nike del mercado. Y va y averigua en la tienda Nike en donde Jason vive y encuentra que esas zapatillas valen 750.000 pesos. Y dice, bueno, pero ya tiene el IVA incluido. Sí, sí, tiene el IVA incluido. Los 750 ya tienen el IVA incluido. Entonces usted saca la cuenta y dice, bueno, de 750 estoy pagando más o menos 170.000 pesos de IVA. Entra a Amazon y en Amazon encuentra que esas zapatillas le valen $200. Bueno, le valen $198. Multiplica eso por, bueno, $198 es muy alto y no me queda bien el ejemplo. Póngale que la encontró en $100. Entonces, $100 a una tasa de 5.000 pesos, ok, 500.000 pesos, y aquí en Colombia le estamos cobrando 750.000 pesos por las mismas zapatillas, ok. Entonces, básicamente, ¿usted qué hace? Pues Jason dice, bueno, yo lo entro a Amazon con este tipo de empresas. Colombia ha firmado unos tratados en donde le dice, mire, yo le permito, señor Estados Unidos, que usted mande mercancía a Colombia que sea máximo de $200 y estará libre de impuesto, ¿ok? O sea, libre de IVA. Entonces, usted puede vender acá en Colombia tranquilamente y yo no le cobro IVA por eso. Entonces, nosotros mismos nos pegamos el tiro en el pie. O sea, ¿con qué cara le va a salir usted a un empresario que importa las zapatillas, que paga gastos, paga todos los fletes, nacionaliza la mercancía, paga los impuestos que necesita y aparte cobra el impuesto que le está diciendo el gobierno que le tiene que pagar al gobierno por vender esos tenis acá y vaya a hacer otro tipo de negociación con Estados Unidos en donde le permite traer productos hasta por un máximo de $200 sin IVA? De esta manera no hay cómo competir, porque Jason ya se dio cuenta que si compra los mismos tenis, porque son iguales, los mismos tenis en Estados Unidos, le va a llegar a 500.000 pesos, pero si los compra acá se los van a vender en 750.000. Dígame, ¿quién compite bajo esas condiciones? Nadie, ¿sí? Pues, Y usted profe, dirá, por algo es que hacen el Tratado de Libre Comercio, porque les conviene. Si no les conviene, ¿para qué firmar eso? sí, pero ¿qué? ¿En qué nos conviene a nosotros? Digamos, tú eres el empresario que importa esos tenis. ¿En qué en qué te beneficia? Si fuera el empresario estadounidense, mucho. Siendo colombiano, nah. Cero. Pero entonces, pues básicamente hicimos un tratado de libre comercio para perjudicar a los empresarios colombianos y beneficiar a los norteamericanos. Entonces no tiene razón de ser. Ese tipo de cosas no generan ningún tipo de beneficio. Estamos únicamente abriéndole un mercado a nuevos productos que vienen del exterior, que de pronto uno confía en ellos porque asume que son de muy buena calidad, pero estamos castigando al empresariado colombiano que está pagando impuestos, que está generando empleo y que se dio la pela por formar empresa en un país que realmente le está siendo desagradecido en estos momentos. Entonces no tiene sentido hacer eso. Entonces vuelvo y digo, esos son los pecados que como país hemos cometido a lo largo del tiempo, que los estamos viendo solamente ahorita porque hay un gobierno de izquierda, entonces decimos, sí, mire cómo está la economía, pero esto viene mal desde hace mucho tiempo, ¿ok? Y hemos estado tratando de cuadrar caja a punta de impuestos indirectos, que es lo más perverso que hay. ¿Por qué? Porque ahí nos estamos metiendo con el bolsillo de la clase media y de la clase más baja. Entonces, mire ese tipo de recaudos únicamente, si se dan cuenta en esta gráfica,
Únicamente hubo 2 años en los cuales se recaudó más por impuestos directos que por impuestos indirectos, y fue en el año 91 y 92, en donde por impuestos directos se recaudó 4.7% del PIB y de indirectos 4.6%, que no es que sea la super diferencia, y en el 92 se recaudó por impuestos directos 4.8% del PIB versus 4.5% del PIB en impuestos indirectos, ¿ok? De resto, siguió siendo mayor el recaudo de impuestos indirectos sobre los directos. ¿Por qué? Reitero, es más costoso para el gobierno recaudar impuestos directos que recaudar impuestos indirectos. Entonces, hácela fácil. ¿Por qué cree que el gravamen a los movimientos financieros sigue todavía vigente? Porque al gobierno no le cuesta un solo peso recaudar esos 10 billones de pesos que recauda anualmente. Y usted mira, por 10 billones de pesos, pues eso es muy poquito. Y sí, puede que sea poquito, pero eso le ayuda a cuadrar caja. ¿En qué sentido? Porque ese tipo de impuesto lo recauda el sector financiero y el sector financiero no va a querer robársele nada al gobierno porque es su mejor amigo. Entonces, le transfiere directamente esa plata al gobierno nacional sin ningún esfuerzo. Entonces, ese tipo de beneficios, pues el gobierno trata de aplicarlos cada vez que puede. Y en el periodo de ajuste y crisis, que fue cuando básicamente se desató la crisis económica del año 99, cuando veníamos de todo un problema, una descomposición social impresionante por tema de guerrilla, de narcotráfico, Pablo Escobar estaba bravo, en fin, todo ese tipo de cosas afectaban la economía y desaceleraban la inversión extranjera. En ese punto, en ese periodo de ajuste y crisis, mire que se vuelve a presentar la misma tendencia. Mayor recaudo vía impuestos indirectos sobre los directos, mire, hasta más exagerado que lo que se venía presentando anteriormente, porque mire que estábamos recaudando entre el 5.3 y el 7.1 en impuestos indirectos versus el 3.8, versus ese rango del 3.8 al 5.6%, perdón, al 5.4% que se recaudó por impuestos directos. Entonces, frente a eso, pues digamos que esto genera más inequidad, genera, digamos que se convierte en un caldo de cultivo para que personas inescrupulosas comiencen a meter contrabando, el contrabando directamente daña empleo y esas personas que ya no tienen un empleo formal, que les toca obligatoriamente emplearse en el sector informal para poder empezar a tener algún tipo de ingreso y con eso empezar a subsistir. En el periodo de auge primario, ya es cuando se empieza a combatir la guerrilla, se empiezan a ver victorias y eso pues genera mucha más confianza y mire que el PIB, ya el recaudo empieza a elevarse en ambos sentidos. Sigue siendo más elevado el de impuestos indirectos, pero el nivel de recaudo empieza a mejorar. Ya hablamos de unos mínimos a nivel de impuestos indirectos del orden del 7.1 al 7.6% del PIB en solo recaudo de impuestos indirectos. Y a nivel de impuestos directos, hablamos de un mínimo del 5.6% del PIB hasta llegar a un 7.5% de recaudo del PIB. ¿Ok? Aquí, pues ya, digamos que en este periodo, en el 2012, se recaudó más por impuestos directos que por impuestos indirectos, pero mire que la diferencia es muy mínima, no termina siendo relevante y pues digamos que eso en algún tipo de sentido, pues ayuda a mejorar las finanzas del gobierno en esa época. Luego viene el otro tipo de periodo que está todavía incompleto, del 2015 al 2020, en donde se mejoran los recaudos a nivel de impuestos directos, ¿sí? Tomando en cuenta un rango de 6.9 a 7.6, y a nivel de impuestos indirectos, mire que en ningún momento bajó de 7. Estuvo entre el mínimo, que fue 7.3, y el máximo, que fue 7.9. Entonces, pues mucho de esto estuvo jalonado también por los muy buenos precios a nivel del petróleo, precios a nivel internacional,
pero pues digamos que aquí fue cuando empezamos a vivir todo el tema de la pandemia y eso pues hizo bajar, digamos que resintió los ingresos esperados por parte del gobierno, porque obviamente la economía se apagó y pues ahí empezamos a experimentar problemas mucho más grandes, ¿ok? El nivel de endeudamiento se disparó, en fin. Entonces esta gráfica es bien interesante porque nos muestra esa diferencia y lo inequitativo que es nuestro sistema tributario, ¿ok? Bien. Ay, profe, está bueno, está bueno. Sí, y hablando aquí de Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto es chévere, es una buena métrica, la utilizan casi todos los países, pero ese Interno Bruto tiene un problema, y es que se quedó estático en el tiempo. No contempla las nuevas tecnologías, ¿sí? No contempla ingresos que se están percibiendo por estos nuevos desarrollos tecnológicos. Entonces uno podría llegar a decir, está como descuadrado entonces el tema del PIB. Y es cierto, está descuadrado por el simple hecho de no contemplar eso, pero digamos que es un pecado que estamos cometiendo todos los países hoy en día. Puede ser que le convenga a los gobiernos no contemplar eso, mantener ese PIB ahí como más bien bajito para poder mostrar avances en economía, porque con un PIB muy elevado, pues digamos que es casi que se obliga a tener que recaudar más y de pronto no tiene el músculo para poder hacer ese tipo de recaudos. Entonces, digamos que en este tipo de situaciones, aquí hablamos del PIB, ese PIB es un indicador económico que refleja lo que es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en un país o en una región en un determinado periodo de tiempo. Normalmente, ese PIB se mide en periodos anuales, ¿ok? Y es el que denota o el que indica qué tan rico o qué tan pobre es un país. ¿Okay? Entonces, básicamente ese PIB, como les decía, mide la producción total de bienes y servicios de un país, por lo que digamos que su cálculo no es tan trivial. Es un cálculo complejo, es un cálculo que se demora en emitirle el DANE, pero que digamos es muy confiable. ¿Sí? Tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que ha producido el país para poder sumarlos y luego sacar el promedio de eso. Es decir, la producción de manzanas, la producción de leche, la producción de libros, la producción de maquinaria, todos los bienes que se hayan producido en el país, hasta los servicios de un taxi, los servicios de un dentista, de un contador, entre otros. Y digamos que todo eso se suma y eso es lo que muestra qué tan elevado es el PIB de un país. Hay algunos datos que no se incluyen simplemente porque digamos que es muy difícil recopilar esa información o contabilizar esa información. Por ejemplo, los temas de los bienes de autoconsumo o lo que se conoce también como la llamada economía informal. Pues por ser contrabando, por ser, digamos que es un mercado que no tiene control, no factura, todo ese tipo de vicios que tiene, pues es difícil tratar de poder medirlo, ¿ok? Entonces, básicamente aquí, dime, profe que siga. dime. O sea, una de las mejores formas de medir el PIB es con factura. O sea que la factura electrónica ahorita va a jugar un papel muy importante. Sí, la factura electrónica, la nómina electrónica, Sí. vamos a llegar a la contabilidad electrónica. Entonces, entre más electrónicos seamos, pues va a tener mucho más Más control información. el Ajá. gobierno. Y se está hablando ya de la famosa CDBC, que es la moneda digital que van a emitir los bancos centrales. Eso significa CDBC, Coin Digital CDBC, entonces Coin Digital Bank Central. Es esa moneda digital que lo que se espera, y digamos que para allá va el tema de la Agenda 2030, básicamente para tener una única moneda universal pues falta ver qué tan bueno será eso. Ya le están haciendo guerra al dólar, ustedes se han dado cuenta. Rusia, bueno, todo el BRICS, Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica ya quieren hacer las transacciones entre ellos utilizando como moneda, como tipo de cambio, el yuan. Y esto obviamente afecta a Estados Unidos. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. ¿Qué tan golpeado terminará Estados Unidos? Pues tampoco lo sabemos. El tiempo nos lo irá diciendo, pero ya tienen planeado la implementación de ese tipo de moneda. Tema que pues, va a ser muy crítico porque pues, ya el gobierno básicamente va a tener el control absoluto, ya va a saber cuánto se gana Jason, en qué se gasta la plata Jason, qué es lo que más consume Jason. Y de esa forma, pues digamos que vamos a tener mucho más control sobre nosotros. Ya digamos que los impuestos se los van a cobrar por derecha. Digamos que va a tener mucho más control, nos vamos a ver más perseguidos y eso en tema de libertades para la población, pues nos va a pasar factura y nos va a doler. Pero para allá va esta economía de hoy en día, orientada a tener ese tipo de moneda digital en donde ya digamos que se tiene mayor control sobre esa moneda, van a controlar más a la población civil y de esta manera pues los gobiernos podrán tener algo más de estabilidad económica para desarrollar lo que ellos plantean. Entonces básicamente acá, volviendo al tema del PIB, tenemos ese PIB medido en años, ¿sí? Pero básicamente en trimestres, ¿ok? Y es un buen dato porque en 3 meses ya se conoce cómo ha sido el crecimiento del país y eso va a permitir, le permite al gobierno decir, oiga, entonces estamos fallando en qué, no estamos vendiendo o está entrando mucho contrabando, en fin, todo ese tipo de cosas, pues el gobierno tiene un tiempo, un lapso de tiempo para reaccionar frente a ese indicador. Y vemos cómo en el 2016 el, el indicador en el primer trimestre fue del 2.3%. Digamos que esto se mide, o sea, digamos que tuvo un crecimiento del 2.3% el PIB para el año 2016 en su primer trimestre. Mire que se trató de mantener a excepción del tercer trimestre, que bajó un poco, pero volvió y se recuperó en el cuarto trimestre. En el 2017 empezamos a tener un crecimiento del 1%, ¿sí? En el tercer trimestre creció algo, un 1.2, pero pare de contar, no pasamos de ese 1.3. En el año 2018, digamos que arrancamos el primer trimestre con un 1.6 de crecimiento, casi que llegamos al 2.5, ¿sí? Y cerramos más o menos en el 2.4 en el cuarto trimestre del 2018. Un año de cambio de gobierno, que pues digamos eso a la larga puede llegar a generar algún tipo de impacto. En el 2019 tuvimos un crecimiento de 3.5% en el primer trimestre, fue el año en el que más crecimiento hubo. Mire que fue el periodo que se tuvo mayor crecimiento comparando los primeros trimestres de cada año. Luego el segundo bajó a 3.4, se mantuvo ahí como entre el rango de 3.3 a 3.5, lo cual es un crecimiento normal en un país de economía emergente como nosotros o un país como nos conocen en el exterior, una economía pequeña abierta. ¿Okay? Y para el año 2020, época de pandemia, arrancamos el primer trimestre con un crecimiento del 0.8% y caímos más o menos a un tema del 17% negativo en el segundo trimestre. En el tercer trimestre logramos tener algo de recuperación, pero seguimos estando ahí en el 10% de pérdida y cerramos el año con una caída más o menos del 3.54% de caída en el tema del PIB. En el 2021, el primer trimestre arranca con un crecimiento ya y empieza una recuperación. Veníamos de 3 periodos completamente negativos, se recupera en algo, no llega al 1%, pero ya es recuperación. Y en el segundo trimestre del 2021 se tiene el máximo de recuperación que oscila en el 14%, luego empieza a disminuir, que es lo normal, hasta lo que tenemos hoy en día, que es un crecimiento apenas del 3.5%. ¿Por qué tuvimos ese decrecimiento? Pues sí, esto hace parte de la dinámica normal que deben tener los países. Este crecimiento, digamos que es malo,
¿Por qué? Porque un crecimiento de estos desbordado genera inflación, ¿ok? Entonces, por eso es que, y fue algo que le criticaron mucho a la ministra de Minas cuando decía que las economías teníamos que empezar a decrecer, pues iba orientado más a no a frenar la productividad, pero sí a dejar de tener tantos productos en el mercado que podía llegar a generar más inflación o una inflación mucho más difícil de controlar. Eso se empieza a controlar con movimientos o estrategias desde el aspecto macroeconómico que le permite al gobierno empezar a bajar esa productividad. Y eso está bien. Vamos por el camino correcto. Comienza la economía a desacelerarse un poco para volver a su normalidad, que es crecer entre un 2 y un 3,5, 4% del PIB. Eh, y eso digamos que empieza a generar, a controlar la inflación por un lado, el Banco de la República a controlar más las tasas, bajar las tasas de interés y de esta manera la economía empieza a recuperarse. Pero esta es la dinámica, la foto que teníamos del PIB en ese periodo. Digamos que en el primer trimestre del año 2022, que es este 8,5, ¿sí? Eh, la economía creció 8,5% respecto al mismo periodo del 2021, es decir, que lo estaríamos comparando con este periodo. Eh, digamos que pasamos de un crecimiento del 0,9 a uno del 8,5, comparando el primer trimestre del 2021 con el primer trimestre del 2022. Y básicamente ahí podemos determinar que las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica del valor agregado fueron en su orden el comercio al por mayor y al por menor, todo lo que tenía que ver con reparación de vehículos. Bueno, ¿por qué el comercio al por mayor y al por menor? Porque digamos que después de la pandemia, pues muchos tuvimos que estar encerrados casi que hasta mitad de año del 2021. Esa fue una tendencia. Eh, y digamos que tuvimos oportunidad de ahorrar algo, por lo menos los transportes, usted ya almorzaba en casa, eh, digamos que casi que no compraba ropa porque pues no andaba en sudadera y eso cuando no era que andaba en pantaloneta. Y de esa forma pues digamos que las personas ahorraban en algo, ¿sí? Cuando ya se da la apertura, todos volvemos a la normalidad, pues sale las personas con esos ahorros y comienzan a gastarlos en el último celular, en temas de ropa, porque pues ya necesita, porque de pronto se subió de peso un poquito o se adelgazó mucho, entonces tiene que ajustar eso y eso empezó a generar esa dinámica de crecimiento en la economía. Eso está bien, ¿sí? Pero entonces uno de los sectores que más jaló la productividad fue ese comercio al por mayor y al por menor. También todo el tema Profe, de... esa no fue la época del día sin IVA que esta gente en pandemia y saliendo por allá. Sí, bueno, ahí también se Uy, yo presentó creo que eso, eso. ese impacto harto ahí para subir. Sí, pero es de lo más absurdo que ha podido pasar, es en el sentido en que eso lo aprovechaban eran las personas con muy buena, eh, digamos, personas de clase media y clase alta fueron las que más aprovecharon esos días sin IVA, lo cual era una alcahuetería porque eso no debería ser orientado para ellos, debería ser buscando el beneficio de las personas más pobres para mirar cómo se les ayuda. Pero comienza el gobierno y bueno, también es cierto que una persona que, digamos, pobre, ve esa oportunidad de, uy, el día sin IVA, ¿qué hace esa persona? No tiene los recursos para comprar o para aprovechar esa oportunidad, va y saca una tarjeta de crédito, se endeuda y va y adquiere ese bien a un precio que pues es sin IVA, que para él es más barato, pero que eso lo termina pagando de pronto el doble con tema de intereses de tarjeta de crédito. Entonces, digamos que eso fue algo que realmente genera en las personas esa suspicacia de, bueno, ¿cómo hago yo para esquivar el IVA? ¿Sí? Entonces ahí es cuando sale Jason y empieza a comprar por Amazon como si no hubiera mañana y a evitar el pagar el IVA acá en Colombia porque obviamente pues le sale más barato traer de Amazon que comprar acá. Entonces, ese tipo de entre comillas, beneficios
a la larga lo que empiezan a generar es una serie de vicios en la sociedad para mirar cómo le saca el cuerpo al impuesto. ¿Ok? Es el mensaje equivocado que se manda o que se mandó con esos 3 días sin IVA. Por eso fue lo primero que echaron mano en esta reforma tributaria y dijeron no más esa práctica y la acabaron de raíz. Pero eso también ayudó a jalonar el crecimiento económico desde el punto de vista del PIB. Oiga, También, profe, dime. antes de que siga el otro tema, esto es muy bonito lo de la tecnología, porque digamos, ya podemos tener todas estos cálculos y estas estadísticas, ver el comportamiento en años, y que llegue una pandemia y uno puede registrar todos estos cambios tan fuertes que se dieron. Yo veo estas gráficas y digo, Ave María, lo que es la tecnología y cómo también la pandemia pudo ver. Mire, íbamos 2.3, 1, íbamos como en orden, íbamos creciendo cuando nos mete ese bajonazo. Yo lo veo como Exacto. una perspectiva muy chévere ver todo esto. Sí, no, no, es bien interesante ver la dinámica, compararla, porque es que eso es lo chévere de los datos, poder comparar cuál era el comportamiento desde tal época hasta el día de hoy, mirar en qué crecimos y sobre todo poder analizar qué fue lo que ocurrió para poder determinar cuál fue la razón del crecimiento o cuál fue la razón del decrecimiento. Y con base en eso, uno empieza a mirar cómo poder prevenir que nos vuelva a pasar este tipo de situaciones que nos trajo la pandemia. Entonces, ¿cómo nos preparamos para que esto no nos vuelva a ocurrir? ¿Sí? Que se apague la economía. Ya sabemos que no se puede apagar la economía porque mire la desaceleración tan tremenda que trae. Y esto también, digamos que aquí también tuvo algo que jugó un papel muy importante en el crecimiento del PIB en el año 2021 del segundo trimestre en adelante fue el tema de las actividades artísticas, pero no gracias a la economía naranja, sino esas actividades artísticas de entretenimiento, recreación, porque obviamente todo el mundo estuvimos en una época encerrados, los niños, la familia, cuántos divorcios no hubo porque las parejas no se aguantaban, en fin, todo ese tipo de situaciones, cuando se da la apertura, la gente sale desaforada de una vez a mirar, bueno, vamos a conciertos, vamos a obras de teatro y empieza a sentirse ese jaloneo en ese sector de la economía, lo cual es bastante bueno porque era algo que estaba ahí quieto. Si a algo se le pasó factura, fue a los cines, ¿sí? A todo el tema del turismo. Entonces, claro, comienzan las personas a viajar, comienzan las personas a mirar en qué se distraen, porque esa época fue bastante compleja desde el punto de vista de lo que representó el encierro como tal para las personas. Todo lo que, eh, digamos que generó también algo de crecimiento fue aspectos de información y comunicaciones y industrias manufactureras que si bien no crecieron en gran medida, pues tuvieron un crecimiento más o menos del 1.5%, que pues eso ayuda y suma a ese crecimiento del PIB en los determinados periodos que estamos mostrando ahora. Eh, bueno, aquí yo lo estaba viendo por periodos, el 2016, el mismo análisis que acabé de hacer, pero aquí lo estaba encerrando y listo. Eh, Básicamente acá, cuando hablamos del recaudo, digamos que el recaudo de impuestos del Gobierno Nacional Central de Colombia, pues digamos que ha venido creciendo sostenidamente, ha tenido un muy buen crecimiento y básicamente se duplicó desde el 7.5% que se recaudaba en el año 1985 al 15.1% que se llegó a recaudar en el año 2014. Ese porcentaje sigue siendo menor que el de varios países de América Latina con economías comparables. En la sesión pasada hablábamos de 5 economías, Perú, Chile, Brasil, Argentina, México y Colombia, 6 economías, eran las que estábamos hablando. Y básicamente, en tema de recaudo tributario, pues mire que no hemos logrado pasar de ese 15% del PIB. Es lo máximo que hemos podido estar, pero lo interesante de esto es que se ha venido creciendo paulatinamente.
el recaudo tributario ha venido creciendo año a año, y esto se debe también a que se ha tecnificado mucho la DIAN últimamente. Ya tiene mucha más información, y con información se pueden hacer análisis que le permiten poder identificar en dónde hay fugas, en dónde hay datos que no cuadran, en dónde hay datos que no coinciden, para entrar a conocer más acerca de eso y, ¿por qué no?, empezar a crear políticas de recaudo mucho más fuertes que le permitan al gobierno cumplir con las metas que se ha trazado. Entonces, digamos que aquí vemos cómo temas como el IVA crecieron. Por ejemplo, en esta gráfica, aquí vemos cómo el IVA creció un 22%, todo el recaudo de impuestos por aduanas creció un 19.47%, retención un 34.8%. En todo este tema, pues digamos que todavía hay retos pendientes. En renta, pues tenemos que lograr hacer que más personas naturales empecemos a declarar y a contribuir, ¿sí? Lo que pasa es que, vuelvo y digo, algo que nos juega una mala pasada es el tema de la informalidad, tema que pues es bastante complejo, es muy difícil de medirlo, y fuera de eso tratar de cobrar el impuesto a esas personas que están en el sector informal con una ausencia de seguridad social, pues es muy difícil lograr hacerlo. Retos que se tienen, esperemos la reforma laboral. Yo creo que esa reforma está mal concebida, ¿no? Creo que puede generar más daño que beneficios, pero pues esperemos hasta dónde llega. Mm, pero sí, creo que el tema de esa reforma nos puede estar afectando, y saben que puede llegar a dañar la reforma pensional, porque las dos van de la mano. Entonces, no sé hasta dónde la pueda llegar a afectar, pero sí puede dañar empleo. Entonces, esperemos a ver cómo se comporta el tema. Aquí cuando vemos ese recaudo tributario del gobierno desde el 1991 hasta el 2019, vemos cómo se ha recaudado, digamos que anualmente se ha tenido recaudos del 4.2% en tema de renta, en tema del 2.6%. Básicamente esto es, ahí no está la descripción de los colores, qué gráfica, no sé por qué no la copié como... Sí, como profe, sí está. El azul oscuro renta, el azulito clarito IVA y el amarillo es otros. Sí, 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 sí. perdón, no me había dado cuenta, disculpa. Entonces, qué bueno, Jason, gracias. Sí, entonces, renta 4.2, IVA 2.6, otros 1.2, que uno cuando suma esto, pues digamos que da 3.8. Entre ese IVA y esos otros, más básicamente vienen siendo impuestos indirectos versus los directos. Y digamos que aquí, cuando llega uno al año 2019, se encuentra prácticamente en que en renta se está recaudando el 6.3% del IVA. No ha sido el más alto fue acá, en el año 2012, en donde se logró recaudar más o menos 6.5% de renta, y el más bajo fue este año de 1996, en donde se recaudó más o menos 3.3%. Pero básicamente en términos de IVA se recaudó 5.8% del PIB más otros del 1.8%, eso da 7.6 versus 6.3 de renta. Y la renta tiene el problema que les decía, que básicamente el 80% se le recauda vía personas jurídicas versus un 20% que se recauda de personas naturales. Y somos de los pocos países que tenemos todavía ese tratamiento. Le cobramos más a empresas que lo que le cobramos a personas naturales, y eso tiene un gran problema. Y es que en épocas de vacas gordas, pues las empresas venden, tienen mucha más utilidad, y con base en esa utilidad pagan más impuestos, y eso es bueno. Pero cuando hay crisis, la de la pandemia, básicamente las empresas, debido a que la economía se apaga, venden menos, lo que redunda en menos utilidad, y eso deriva en menos impuestos. Entonces, es muy crítico, es mucho más sensible cuando hay crisis
y dependemos tanto de los recaudos de las empresas que si fuera más bien de personas naturales, por lo general se busca en épocas de crisis salvaguardar los empleos. Es de lo primero que se entra a proteger. Eh, y si se protege el empleo, pues digamos que la persona natural sigue manteniendo sus mismos ingresos y si sigue teniendo los mismos ingresos va a seguir pagando la misma tributación que venía pagando en años anteriores. Entonces es mucho más estable el recaudo de renta vía personas naturales que vía personas jurídicas. ¿Ok? Y Oiga, eso, pues, profe, dime. yo hasta para el conversatorio tengo hasta esa pregunta y durante todo lo que hemos visto en esto, lo vimos ahorita en la asignatura anterior de estrategias y esta, veo que la renta de naturales es muy, a ver, ¿cómo te digo? Puede ser muy sostenible para un país. ¿Por qué entonces no enfocar los esfuerzos en ello? ¿Qué hace que no? ¿Por los ricos y el poder? No, creo que es más por el tema de la informalidad. La informalidad es esa economía subterránea en la que es muy difícil sacar métricas, es muy difícil determinar. Digamos que los pocos indicadores que se ha logrado obtener es que una persona que está en la informalidad logra devengar más o menos 1.200.000 pesos mensuales, pero totalmente sin protección social. Es decir, no tiene, no tiene cómo pagar a pensión, no cotiza a pensión, básicamente porque le estamos trasladando a esa persona en la informalidad el 12% de los aportes, mientras que si usted está en la informalidad, usted como trabajador aporta el 4%, la empresa el 8%. Entonces, cuando le cargamos ese 12% a una persona que está en la informalidad, pues la fácil es, no, sabe que yo no me voy a pensionar, yo no aporto. Lo que se debe hacer, lo que debió haber quedado en la reforma laboral, es que a esas personas puedan cotizar, pero no digamos que aplicándole el 100% del aporte a esa persona, sino más bien teniendo unas tarifas graduales que le permitan poder empezar a hacer aportes, qué sé yo, del 3%, del 2%, ¿sí? De sus ingresos, y con base en eso empieza a tener un ahorro. Puede que no logre llegar a la meta, pero va a tener un ahorro que después el gobierno se lo puede transferir y tiene algo de donde echar mano. Pero ahorita estas personas literalmente llegan a su edad, a su vejez y tienen que seguir luchando para poder sostener, para poder obtenerlo del diario. Entonces, así es muy difícil. Esos son temas muy desiguales en Colombia, temas que hay que replantear porque de lo contrario, vamos a seguir en ese mismo ciclo. Y vuelvo y digo, es que como país, como gobierno, el gobierno mismo se pega un tiro en el pie haciendo lo que les decía de Amazon, haciendo lo que, bueno, digamos que el gobierno mismo sabe sabe qué día va a entrar arroz de contrabando de Ecuador por Ipiales, sabe qué día van a llegar los containers de cargamento de contrabando de China y los deja pasar. ¿Por qué? Porque el gobierno depende de esos 4 o 5 personas que controlan ese tipo de tráfico y prefiere controlar a 5 que tener que estar pensando en controlar a unos 200, 500 personas que quieran venir a traer contrabando. Entonces prefiere abrirle la puerta a estos 4 o 5 que de una u otra manera van a tener ese mercado controlado en la informalidad que tener 500 personas por donde van a estar metiendo contrabando por diferentes partes. Entonces, es un juego peligroso que viene jugando desde hace mucho tiempo el gobierno. Esperemos que ahorita se empiece a cerrar eso, pero se ve muy complicado. Y eso obviamente pues deteriora empleo y sin empleo pues se crece. Lo único que crece cuando se afecta al empleo es la informalidad. Entonces es un panorama bastante complejo y lo peor es que no se ve una salida a corto plazo, que es lo más terrible en este tipo de casos. Mm, miremos esta gráfica. Espere, profe, vuelva, profe, Sí, espere, que yo soy muy metido. A dele. ver, me estás hablando, digamos que la renta, bueno, lo de seguridad social, que aportamos el 4 y la empresa el 12, sí. O sea que podríamos estar hablando que para la informalidad aplicar microimpuestos.
Es que ahorita he visto unos videos que me están hablando sobre los microcréditos, que eso sirve mucho para empezar así como con los pobres y mejorar la economía. ¿Usted se refiere a algo así, con microimpuestos? En este tipo de casos, lo que, digamos que desde mi óptica, si yo fuera el presidente, yo buscaría cómo convenzo a esas personas que están en la informalidad para que empiecen a aportar a seguridad social. Salud no hay problema porque mal o bien se les está dando Sí. el régimen subsidiado. Pero en tema de pensión, ese es el problema, que ellos no están aportando y eso obviamente está agrandando el hueco fiscal y digamos que va a deteriorar el tema pensional a futuro. A unos 20, 25 años, el problema va a ser mayúsculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, digamos que ahorita los subsidios que da el gobierno a nivel de pensión desde la óptica de Colpensiones son muy altos y además desiguales porque se le da más subsidio a los de más salario que a los de menos salario, que eso es totalmente absurdo y eso solo pasa en Colombia, pero sí propendería por tratar de que esas personas empiecen a ahorrar, empiecen a cotizar para que tengan una pensión a digamos que cuando lleguen, cuando puedan cumplir la edad esperada. A ver, te cuento una realidad, profe. Aquí las viejitas, algunas de las pobres pues que vienen a la parroquia, cuando les llega sus 80.000 pesitos, 120.000 de lo de vejez, algo así, oiga, esos viejitos son recontentos, pues en su juventud alcanzaron a comprar su casita, tienen su casita y con esa platica hacen sus cositas. Entonces, lo que usted habla sobre que un impuesto, yo lo llamo así, cobrar esta seguridad social en poco porcentaje a las personas informales, yo sí lo apoyo, porque lo he notado con los viejitos acá que vienen y que les llega ese concho de plata y son felices. Exacto, imagínense ahora que les va a llegar 230.000, ¿sí? Que se esperaba que fueran 500.000, pero pues desafortunadamente Ah, las dijo, se finanzas me no daban. despiporró. Sí, entonces, pero con 230.000 pesos, ¿cuál es el impacto que tiene eso a nivel de subsidio para la vejez? ¿Qué hay que hacerlo? ¿Sí? Eso toca hacerlo porque ¿cómo vamos a desamparar a los viejitos? En esa edad ellos no pueden hacer absolutamente nada. Es más, viven más enfermos que sanos. Entonces, si no se les tiende la mano con un subsidio de esta categoría, que así sea 230.000, si tú dices que con 80.000 hacen fiesta, pues con 230.000 la economía se va a mover más, ¿sí? Y puede que uno diga, pero es que 230.000 ¿para qué alcanzan? Ah, Pues uno se adapta a lo que logra ganar, ¿sí? Si usted se gana 7 millones, 7 millones se gasta. Si se gana 230.000, pues se adapta a esos 230.000, ¿sí? Y me dirán, pero eso no alcanza ni para arriendo ni para nada, sí, pero ahorita se ganan 80, se lo van a triplicar, pues de algo va a servir, ¿sí? y sí, te comento que es una realidad, profe. O sea, ver a un viejito que le llega a sus 80.000 y feliz y con eso va a comer el mesecito, uno dice, ¿cómo? Y son felices los viejitos acá y dan hasta una ofrendita de 5.000. Ah, Sí, imagínense, sí, y uno dice, es un ¿pero tema, cómo? es triste, es triste el tema porque la vejez es muy golpeada acá en Colombia. eh, Pareciera que no los valoráramos, pero sí, todo esto se debe a ese tipo de situaciones, ese grado de informalidad, el hecho de no tener la conciencia de ahorrar y prevenir para nuestro futuro, para nuestra vejez. Entonces, a veces nos convertimos en carga para los hijos y pues ellos también tienen derecho a formar su vida y por eso es que los ve uno tanto en indigencia, por allá tirados en ancianatos, a la caridad del que llegue. Es bastante difícil. Entonces yo sí creo que el gobierno tiene que velar por lo menos por la vejez acá en Colombia de estas personas que no logran pensionarse. Y yo creo que ahí tenemos que darnos la pela a todos. O sea, aquí hay que apoyar ese de esos pocos subsidios que yo digo tienen que perpetuarse. Soy de la política de que un subsidio tiene que ser temporal, pero este de la vejez sí creo que eh, sentiremos algo de paz eh, cuando veamos pues a estos viejitos
poder tener algo de dignidad en su vejez. Entonces sí, es eso como que es feo hablar de este tema porque se pone uno como la piel de gallina, pero sí, son temas que tenemos que pensar. Y ustedes que todavía son jóvenes y están en plena capacidad de trabajar y de ahorrar y buscar nuevos retos, nuevos proyectos, piensen en eso, piensen en cómo asegurar esa época que es tan difícil porque viene, no le dan trabajo, porque vive muy enfermo y pues hay que tratar de tener un buen colchón financiero sobre el cual se pueda descansar. Y continuando acá, entonces digamos que aquí esta diapositiva pues es más interesante porque aquí ya nos comparamos con otros países en donde estamos mirando cuál es el recaudo tributario en comparación al porcentaje del PIB, y además lo estamos haciendo con otros países de América Latina y mirando varios promedios. Entonces, por ejemplo, mire que Colombia está recaudando apenas un 18.7%, un recaudo tributario en comparación del PIB. Esto es muy bajo en comparación a lo que hace Cuba, que recauda un 37.5, Barbados, que recauda 35.2, el promedio de la OCDE es de 33.5, casi es el doble de lo de Colombia, ¿sí? Brasil recauda 31.6, Argentina 29.4, muchos de estos ya los vimos la semana pasada en donde decíamos, bueno, sí, es cierto que tiene un buen recaudo, pero buen recaudo no significa que seamos eficientes. Muchos de esos impuestos o mucho de lo que incrementa el recaudo tanto en Argentina como en Brasil es el proteccionismo, ¿ok? Ellos protegen mucho su economía, le ponen unas barreras muy altas en aranceles a los productos que vienen de otros países. Entonces, eso pues obviamente genera unos buenos rendimientos y digamos que mejora el recaudo en esos dos países. Ya después empieza a bajar el 27 en Jamaica, el 26 en Uruguay, Belice, 25 en Nicaragua, ¿sí? Países que uno ve economías mucho menores que las nuestras, con unos mejores recaudos tributarios. El promedio de América Latina está en el 22, nosotros en el 18.7. Pero si miramos Chile, que es un país par, recauda un 19.3, 0.6 más que Colombia. Miramos un México que recauda apenas un 17.9%, Perú un 15.2%. Bueno, y digamos que los que se destacan ahí son Brasil y Argentina, que estos son como las economías más fuertes de la región. Pero mire que de la región, de esas economías más fuertes, 4 estamos por debajo del promedio de América Latina y solo 2 se destacan, que están por encima del promedio de América Latina y el Caribe. Y vuelvo y digo, se, se eleva ese recaudo tanto en Brasil como Argentina debido al proteccionismo que tienen en su economía. Y esta otra gráfica, dime. Ahí se ve siempre la diferencia de la OCDE a América Latina y el Caribe, 33 a 21. Es que siempre se nota la diferencia con países desarrollados y nosotros pues subdesarrollados. Sí, sí, Nos falta mejorar mucho. Ese es un dolor con el que vamos a tener que vivir mucho tiempo, porque pues estas economías, bueno, también hay que decir que esas economías han trasegado, esas economías han vivido mucho de temas del petróleo. Ahorita que Colombia lo empezó a vivir, ya lo queremos eliminar, que no es tan chévere. O sea, como que queremos perder esa oportunidad, pero bueno, también hay que ver que los tiempos de hoy demandan otro tipo de energías. Vimos cómo la guerra de Rusia y Ucrania afectó tanto a Europa, como Europa tuvo que salir de inmediato a comprar gas, acaparar ese gas que salía desde Arabia y Emiratos Árabes para poder suplir las necesidades y sobre todo en invierno de su población. Y ahí lo logró sacar, ¿sí? Pero ya ahorita están pensando otra vez en volver a la energía nuclear. Entonces, como que todavía el tema de esas energías limpias está todavía como muy
como sobre una cáscara de huevo, como que esto en cualquier momento puede quebrarse y volvemos otra vez a la economía extractivista, volvemos otra vez al petróleo, volvemos a la energía nuclear. Entonces habrá que mirar de buena manera, darnos un plazo para poder determinar esto. Lo que pasa es que todo esto se está corriendo, básicamente es por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero bueno, esta segunda gráfica, pues básicamente aquí habla de la recaudación tributaria como porcentaje del PIB a lo largo del tiempo. Y ahí básicamente estamos midiendo lo que es un 20 años, desde el año 2000 hasta el 2020. Y básicamente estamos mirando a Colombia y el promedio de América Latina y el Caribe. Entonces miren que el promedio de América Latina y el Caribe siempre ha estado por encima, nunca lo hemos podido superar y se ha ampliado más la brecha a partir del año 2016, porque si bien es cierto, mire que veníamos de pronto en el 2010, hubo una brecha un poquito más amplia, pero casi siempre estuvimos ahí pegados, casi que solapando el recaudo de Colombia con con el promedio de América Latina, pero a partir de este año comienza a separar, a abrirse más la brecha, al punto en donde ya el promedio es del 21.9 y el de Colombia es de 18.7%. Ahí hay muchos retos, vuelvo y digo, Colombia tiene que mejorar el nivel de recaudo a nivel de personas naturales, tiene que hacerlo, lo que pasa es que le cuesta más a la DIAN, ¿sí? Perseguir a cada uno de los ciudadanos, poder identificar si usted pagó el impuesto que era o que no, y estar detrás de esa persona. Si no he podido hacerlo juiciosamente con las empresas, que son pocas, bueno, que no son en la misma magnitud que las personas naturales, ahora sí meterse con las personas naturales, pues será un reto que habrá que mirar con detenimiento, hacerle seguimiento a eso, a ver si de pronto no nos sale lo comido por lo servido y ahí habrá que replantear esa política. Aquí vemos cómo está la estructura tributaria comparada con los promedios regionales. Básicamente en esta estructura se refiere a lo que es la proporción de cada categoría de ingresos tributarios sobre el total de esos ingresos tributarios. Entonces, básicamente, digamos que la mayor parte de los ingresos tributarios de Colombia en el año 2020, esto es una foto de 2020, digamos que fueron derivados del impuesto a las ventas y el impuesto sobre bienes y servicios, que básicamente equivale al 28.7%. Y la segunda mayor proporción de los ingresos tributarios en ese año 2020 se derivó del impuesto sobre la renta, que recaudó más o menos 24.5%. Entonces, mire, aquí tenemos tres métricas: Colombia, promedio de América Latina y el Caribe y la OCDE. Y básicamente aquí tenemos lo que se recauda por renta para personas naturales, que es apenas para Colombia el 7, para América Latina el 10 y para la OCDE el 23, que este es el reto, básicamente, poder mejorar el recaudo en personas naturales. Luego viene lo que es el impuesto a sociedades, en donde es todo el contrario. O sea, Colombia cobra menos a personas naturales y el resto de países cobran más, y le cobramos más a las empresas y el resto de países le cobran mucho menos. O sea, el Pero es como 25... usted dice, profe, le tiran como a lo más fácil, porque a IVA a grande, empresas grandes, es como, las empresas son más pocas y se pueden controlar, y el IVA pues es como lo fácil. Yo veo pues eso. Sí, exacto, esa es la lectura. Le cuesta menos a la DIAN recaudar a empresas, le cuesta menos recaudar por IVA, porque lo tiene básicamente distribuido en ciertos contribuyentes, pues sí, contribuyentes que son los que recaudan ese IVA y luego se lo trasladan. Eso resulta ser más eficiente para la DIAN que la misma DIAN ponerse a recaudar el IVA en cada una de las facturas. Entonces lo que hace es distribuye o, se dice eso, no diversifica, sino delega en otros responsables el recaudo de esos impuestos. Y pues ahí digamos que libera algo de carga. Pero sí, básicamente el tema aquí en personas, renta, personas jurídicas, estamos totalmente desproporcionados, ¿sí?
un 9% de diferencia con el promedio de América Latina y un 15% de diferencia con la OCDE. Eso deja mucho que desear. Cotizaciones a la seguridad social, Colombia el 10% frente al PIB, América Latina recauda el 18% y el promedio de la OCDE es del 26%. Pero con todo y esto, nuestra cotización a la seguridad social y viéndolo desde el punto de vista de salud, pues la salud no está tan mala, ¿sí? En comparación a otros países, que sí es mucho más deficiente el servicio. En temas de impuestos a la propiedad, mire que Colombia cobra el 10% de su PIB, proviene de recursos de esos impuestos sobre la propiedad. En América Latina tan solo el 4% y en la OCDE el 6%. En tema de otros impuestos sobre bienes y servicios, promedio de América Latina el 21%. Aquí es donde les decía que estábamos más parejos con el promedio de la OCDE, Colombia y la OCDE, el 13 y el 12 respectivamente, pero ya una buena diferencia se ve en el IVA. Se recauda más por IVA en Colombia, es el que más genera ingresos, el 29% del PIB en comparación al 25% de rentas jurídicas. En América Latina es el 27% y en la OCDE el 20%. Es decir, entre más desarrollado es el país, menos se tiende a recaudar por IVA y más se carga en temas de personas naturales. ¿Ok? Mira aquí el 23%. En tema de cotizaciones a seguridad social, el 26% en la OCDE. Entonces, miren que cuando el país se va volviendo más desarrollado, tiende a cambiar sus recaudos tributarios, lo cual es bastante bueno. ¿Okay? Y los otros impuestos, que son en Colombia el 8%, el promedio de América Latina el 4% y el promedio de la OCDE el 3%. Pero sí, básicamente esa es la conclusión que podemos tener. Entre más subdesarrollado es un país, tiende a gravar erróneamente o tiende a depender de impuestos errados para sus ingresos tributarios. Caso del IVA, caso de renta a personas jurídicas, que no debería ser eso, y descuidamos lo que es personas naturales, descuidamos lo que es cotizaciones a seguridad social, lo que después nos va a pasar factura. ¿Ok? Profe, ¿quién se inventó el IVA? Va a tener que investigar. Uy, bien jodido, bien jodidos. Sí, bueno, yo la verdad no he llegado a ese punto, nunca lo he mirado. Sé que en Colombia lo trajo Alfonso López Miquelsen, ¿sí? Pero básicamente ese ha sido, temas de reformas tributarias, el reto está en cuánto le vamos a subir al IVA, ¿sí? Arrancó con un IVA del 7% y ya vamos en el 19%. Entonces, mire que cada gobierno ha venido aumentándole de a 2, de a 3 puntos porcentuales, y así lo llevan como decimos vulgarmente, con nadito de perro, lo llevaron hasta el 19% y lo pretenden subir al 21%. Pero bueno, entonces, Ay. sí, complicado. Pero básicamente, bueno, la próxima sesión hablaremos de otros temas, seguiremos mirando el PIB ya puntualmente desde el año 2022. Hablaremos de las diferentes reformas tributarias y su impacto, la ley de inversión social, hablaremos de otras gráficas también que nos pueden dar una mayor entendimiento enfocado a los periodos con los que arrancamos, la reforma del estado de apertura, el de ajuste y crisis y el del auge primario, para mirar los comportamientos a nivel de impuestos directos, impuestos indirectos y los impuestos externos y los internos, como para mirar cuáles han tenido una mayor representación y en qué periodo de tiempo. ¿Ok? Listo, Bueno, es, profe. yo creo que dejemos ahí. Entonces, voy a dejar de compartir. Perfecto. Bueno, no sé si me quedo con las personas que tienen dudas sobre el conversatorio. Quisiera hablar con Selene, como había indicado inicialmente, pero no sé si hay alguna otra persona que quiera quedarse 5 minuticos más para que hablemos puntualmente de lo que es la actividad.